Llegas a tu propia casa cansada tras un turno interminable en el hospital. Llevas meses esperando este día concreto, tus cerezales, el legado vivo de tu madre difunta, están en su punto exacto de maduración. Vas al jardín trasero con la cesta en la mano y la luz del atardecer. Pero al cruzar el porche, la imagen te congela la sangre. Los árboles están totalmente despojados. Hay ramas partidas en el suelo y restos de hojas pisotadas por el césped. Alguien ha entrado en tu propiedad privada y se ha llevado la cosecha entera. Y lo peor no es la pérdida de la fruta, sino descubrir que la responsable dormirá esta noche en la casa de al lado convencida de que te ha hecho el gran favor de tu vida. Esos cerezos no eran simples árboles frutales para tener algo bonito en el jardín. Los planté con mi madre un año antes de que el cáncer se la llevara. Llevaba 4 años cuidándolos día a día, abonándolos con mimo, protegiéndolos de las heladas de invierno. Este era el primer año que daban una cosecha abundante. Había pedido libre el viernes justo para recogerlas yo misma y preparar las mermeladas que mi madre solía hacer. Cuando llegué a casa y vi las ramas rotas y el suelo arrasado, me desplomé a llorar en la hierba. Mi suegra Teresa usó la llave de emergencia que le dimos únicamente para casos de urgencia médica. Entró con 3 vecinas, cosechó más de 30 kilos de cerezas sin mi permiso y las regaló por todo el vecindario para colgarse la medalla de generosa. Y lo que me mata es que mi marido me dice que estoy siendo una histérica. Yo solo vi kilos de fruta madura a punto de echarse a perder bajo el sol abrasador de julio. Elena se pasa el día metida en el hospital y nunca encuentra tiempo para atender las labores de la casa. Las cerezas estaban ya muy oscuras y los pájaros empezaban a picotearlas por arriba. ¿Qué clase de familia con sentido común deja que toneladas de fruta de máxima calidad se pudran en el árbol por puro capricho? Hablé con un par de amigas del club de jardinería, fuimos con unos cubos y dedicamos toda la tarde, bajo un calor sofocante, a recogerlas con el mayor de los cuidados. Lavé la fruta, preparé tarros en conserva al vacío y los repartí entre la familia y los vecinos. Que ahora me trate como a una ladrona y monte este espectáculo de gritos por haberle ahorrado un trabajo enorme me parece una ingratitud desgarradora. Estoy atrapado en mitad de una guerra absurda que está destruyendo mi matrimonio por momentos. Por un lado, entiendo que Elena tenía una conexión emocional muy fuerte con esos cerezos por el recuerdo de su madre. Pero por otro lado, mi madre actuó de buena fe. En mi familia siempre nos han enseñado que la fruta no se tira ni se deja perder en el campo, es una cuestión de educación campesina. No hubo malicia, solo 2 maneras completamente opuestas de entender lo que significa ayudar. Llevamos casi una semana sin dirigirnos la palabra en casa. Mi madre no para de llorar sintiéndose humillada por los insultos de Elena. Y mi mujer me ha dado un ultimátum. O le quito la llave de la casa a mi madre y rompo la relación con ella. O se divorcia de mí. Es una auténtica pesadilla desencadenada por un par de cubos de cerezas. Mi marido insiste en reducirlo todo a un par de cubos de cerezas, como si fuera una niñería. No quiere entender lo que significa el respeto a la propiedad y a la memoria. Esos árboles requerían un proceso muy específico. La cosecha no estaba a punto de pudrirse, como asegura Teresa para justificarse. Faltaban exactamente 2 días para el punto óptimo de azúcar que exigía la receta original de mi madre. Yo tenía guardadas las etiquetas hechas a mano y los botes de cristal comprados desde hacía 2 meses. Había organizado todo mi calendario laboral para dedicar ese fin de semana exclusivo a la recolección. Llegar y encontrar la copa de los árboles totalmente destrozada me destrozó el alma. Si tanto le importaban sus famosas recetas, porque no dejó una nota o avisó en el grupo de mensajes de la familia, llevaba 2 semanas viendo cómo los frutos cambiaban de color y nadie movía un solo dedo en esa casa. Las avispas ya se agolpaban en las ramas más bajas. En el campo, cuando la fruta está lista, se recoge, no se me espera a que a la señorita le venga bien en su agenda de ejecutiva. Además, no fui sola. Invité a mis amigas porque pensaba que le daría una alegría encontrarse la despensa llena de conservas listas para consumir. Trabajamos durante más de 4 horas, bajo un sol de justicia. Mis espaldas de 70 años acabaron destrozadas. ¿Y cuál fue mi recompensa? Llegar a la noche y recibir una llamada histérica llamándome ladrona y malintencionada delante de mi propio hijo. Intenté hacer de puente entre las dos esa misma noche, pero fue imposible razonar con ninguna. Elena entró en la cocina como una exhalación, tiró las cestas vacías contra la encimera
y empezó a acusar a mi madre de haber destruido la única herencia viva que le quedaba de su madre. Mi madre, por su parte, se puso a llorar diciendo que jamás la habían tratado con semejante falta de respeto en su propia familia. Yo le pedí a Elena que se tranquilizara, que al fin y al cabo la fruta seguía estando disponible en botes dentro del congelador de mi madre. Pero en cuanto dije eso, la mirada de Elena cambió por completo. Me miró como si yo fuera el enemigo número 1. Es que el problema no era el fruto en sí, era la vivencia. El valor de esa cosecha residía en el ritual. Mi madre me enseñó a recolectar la fruta a mano, seleccionando grano a grano, agradeciendo a la tierra el trabajo del año. Era el primer aniversario de su muerte, y yo necesitaba cumplir ese ritual para cerrar mi duelo. Teresa no solo robó la fruta, robó mi proceso de sanación emocional. Entró con 3 desconocidas en mi patio trasero, pisoteó mis arriates de flores aromáticas, partió ramas estructurales del árbol principal por no usar las escaleras adecuadas y desvalijó mi propiedad. Y encima pretendía que le diera las gracias por haberme ahorrado el trabajo. Habla de ramas rotas como si hubiéramos pasado un cortacésped por el jardín. Solo se desgajó una ramita pequeña de la parte superior porque la vecina intentó llegar a una fruta muy alta. Cosas que pasan en cualquier recolección del mundo. Elena exagera todo para victimizarse y ponerme a mi hijo en contra. Desde que se casaron ha estado buscando cualquier excusa para distanciar a Marcos de su familia de origen. Nos tiene rabia porque nosotros somos gente sencilla de pueblo y ella viene de una familia con ínfulas. Esto no va de ningún duelo ni de ninguna mermelada sagrada. Esto va de control y de marcar territorio en esa casa. El ambiente en casa se volvió insoportable al segundo día. Elena se encerró en el dormitorio de invitados y se negó a comer conmigo. Cuando intenté explicarle que mi madre se había criado en un entorno donde desaprovechar la comida es casi un delito sagrado, Elena me enseñó las grabaciones de la cámara de seguridad del porche, y ahí fue cuando empecé a dudar de la inocencia absoluta de mi madre. En el vídeo se veía claramente cómo mi madre le decía a su vecina: «Vamos a cogerlas todas antes de que venga esta a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas». Esas palabras me dejaron completamente helado. Ahí quedó al descubierto la verdadera cara de mi suegra. No fue un acto espontáneo de caridad ni de aprovechamiento agrícola, fue una intrusión premeditada y maliciosa. Sabía perfectamente que yo había reservado el viernes de recolección porque se lo dije en la cena del domingo anterior. Aprovechó deliberadamente que yo estaba de guardia en el hospital para asaltar mi jardín. En la grabación se la escucha mofarse de mis métodos de cultivo y de mi madre. Mi suegra quería demostrar que ella mandaba sobre mi casa y sobre las decisiones de mi vida, y Marcos pretendía que me tragara la humillación y le diera un abrazo de agradecimiento. Esa frase se ha sacado completamente de contexto. Lo dije en broma porque Elena siempre pone pegas a todo lo que hago. Si le limpio la cocina, mal. Si le riego las plantas, mal. Es una persona inaccesible y soberbia. Lo que dije lo dije entre risas con mis amigas de toda la vida porque sabíamos que si esperábamos a pedirle permiso, pondría 1000 excusas y la fruta se acabaría pudriendo como el año pasado con los ciruelos. Yo no entré a robar nada, entré a la propiedad de mi propio hijo con la llave que él mismo me entregó para cuando hiciera falta. Si no querían que entrara, que no me hubieran dado una copia. Se lo dije a mi madre claramente. La llave era para emergencias domésticas o médicas, no para organizar una jornada de recolección masiva con desconocidos sin avisar. Le pedí que disculpara formalmente con Elena, que reconociera que había invadido su privacidad, pero mi madre se negó en rotundo. Dijo que antes muerta que pedir perdón a una nuera que la había tratado de ladrona ante todo el vecindario. Y para colmo de males, las vecinas que ayudaron empezaron a subir fotos a las redes sociales presumiendo de los botes de mermelada artesanal de la abuela Teresa. Aquello fue echar gasolina directamente al fuego. Ver las fotos en las redes fue la gota que colmó el vaso. Vecinas de 3 calles más allá etiquetando a mi suegra y dándole las gracias por la maravillosa mermelada casera regalada con tanto cariño. Fruta cultivada por mí, con la memoria de mi madre de por medio, utilizada como moneda de cambio social para que ella quedara como la matriarca perfecta del barrio. Decidí escribir un comentario público en la publicación, pidiendo que eliminaran las fotos y explicando que esa fruta había sido sustraída de mi jardín privado sin autorización. La bomba explotó en cuestión de minutos dentro del grupo del vecindario. Shaonen así poner ese comentario público fue una bajecidad y una venganza ruin. Me expuso ante todas mis amigas y vecinas del barrio como si fuera una delincuente de poca monta. La gente empezó a hablar a mis espaldas en la panadería y en el mercado. Tuve que encerrarme en casa durante 2 días de la vergüenza tan espantosa que pasé.
Mi propio hijo no fue capaz de salir en mi defensa pública para decir que todo era un malentendido familiar. Permitió que su mujer destruyera mi honor y reputación ganados durante más de 40 años en este municipio. A partir de ese momento, comprendí que había perdido a mi hijo para siempre. La situación se convirtió en un infierno absoluto. Por un lado, mi madre aislada en su casa llorando sin parar y la gente del barrio opinando sin saber la historia completa. Por el otro, Elena exigiendo que cambiara las cerraduras de nuestra casa esa misma tarde y amenazando con poner una denuncia formal por violación de morada si mi madre volvía a pisar nuestro jardín. Intenté buscar una solución intermedia. Le sugerí a Elena que le pidiéramos a mi madre que nos devuelva todos los botes elaborados para hacer una donación conjunta en honor a su madre difunta. Pero la respuesta de Elena me dejó sin aliento. Le dije a Marcos que sus parches de diplomacia barata ya no servían de nada. La confianza estaba completamente rota en 1000 pedazos. No se trataba de recuperar unos tarros de mermelada manoseados por gente extraña. Se trataba de que mi marido no era capaz de defender los límites de nuestro hogar ni el respeto hacia mi familia fallecida. Esa misma tarde contraté a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la vivienda. Le puse las llaves viejas a Marcos en la mesa junto con un ultimátum por escrito, o marcaba una distancia real y permanente con la intromisión de su madre, o empezábamos el proceso de separación legal. Cuando mi hijo me llamó para decirme que le había cambiado las cerraduras a la casa y que no podría volver a entrar sin previo aviso, sentí que me arrancaban el corazón. Toda la vida sacrificándome por él, ayudándolo a pagar la entrada de esa misma casa con mis ahorros de años, para que una persona desalmada me eche como si fuera un perro callejero. Mis intenciones siempre fueron puras: salvar la cosecha y evitar el desperdicio, pero parece que en este mundo moderno el orgullo y el egoísmo valen mucho más que los lazos de sangre y la ayuda mutua entre familiares. Me encuentro en un callejón sin salida. Si me pongo del lado de mi mujer de forma radical y corto la relación con mi madre, siento que estoy traicionando a la mujer que me dio la vida y que siempre ha estado ahí para mí. Pero si apoyo a mi madre y justifico su falta de respeto a nuestra intimidad, destruyo mi matrimonio con la mujer con la que he decidido construir mi futuro. He intentado explicarle a Elena que el dolor de perder a su madre la está haciendo reaccionar de manera desproporcionada. Pero cada vez que menciono el tema del duelo, se cierra en banda y me acusa de manipular la situación. No es una reacción desproporcionada, es la gota que colmó un vaso lleno de faltas de respeto durante años. Teresa nunca ha aceptado que este es mi hogar, y no una extensión de su casa. Siempre entra sin llamar, opina sobre cómo limpio, cómo cocino o cómo me organizo las jornadas del hospital. La cosecha de las cerezas fue simplemente la demostración más evidente de que ella se cree con derecho a todo dentro de mi vida privada. Si mi marido no es capaz de ver que su madre ha cruzado todas las líneas redondas posibles, entonces quizás es que no tenemos un proyecto de vida común sobre el que seguir construyendo. A mí lo que me parece inaceptable es que se me juzgue como a una intrusa en la casa de mi propio hijo. Yo ayudé a pintar esas paredes, pasé semanas limpiando cuando se mudaron, ya tuve y he estado disponible para cualquier favor que han necesitado durante años. Ahora resulta que por coger una fruta del árbol soy una persona tóxica e indeseable. Si el precio de mantener la paz matrimonial de mi hijo es no volver a pisar esa casa y tragarme la humillación, lo haré, pero que no esperen que vuelva a tenderles la mano cuando tengan una necesidad real en el futuro. Hablé a solas con mi madre para intentar hacerle ver que sus métodos del pasado ya no encajan en nuestra convivencia actual. Le pedí por favor que entregara los botes de conserva restantes que tenía guardados en su despensa para devolvérselos a Elena como un gesto de buena voluntad. Sin embargo, cuando mi madre abrió la despensa, me encontré con algo que no me esperaba en absoluto. Solo quedaban 3 tarros de los más de 20 que habían elaborado. Los demás los había regalado todos entre sus amigas esa misma mañana para no tener que devolvérnoslos. Cuando Marcos vino a decirme que solo quedaban 3 tarros porque su madre los había repartido a toda prisa para no dar el brazo a torcer, lo entendí todo definitivamente. No había arrepentimiento alguno, no había ninguna intención de enmendar el daño ni de entender mi dolor. Fue una maniobra calculada para salirse con la suya hasta las últimas consecuencias. Le pedí a Marcos que cogiera sus cosas y se fuera unos días a casa de su madre para que ambos reflexionaran sobre lo que había pasado. Si no hay respeto hacia mis límites ni hacia el recuerdo de mi familia, no puede haber convivencia. Regalar esas conservas a mis amigas no fue por maldad. Fue porque la fruta ya cocinada se estropea
si no se consume o se distribuye rápido, y en mi casa no necesitábamos tanta mermelada. Prefiero que la disfrute la gente del barrio a que se quede cogiendo polvo en un estante, esperando a que Elena decida si le da el visto bueno o no. Ahora mi hijo está durmiendo en el sofá de mi piso, con la relación destrozada y el corazón roto. Todo porque su mujer ha puesto un capricho personal y un orgullo absurdo por encima del bienestar de su propia familia. Estar aquí sentado en el sofá de mi infancia, viendo a mi madre llorar a un lado y sabiendo que mi mujer está sola en casa cambiando la vida que teníamos pensada, me hace sentir devastado. Siento que he fallado a las dos personas más importantes de mi vida por no haber sabido frenar el conflicto a tiempo. Si hubiera puesto un límite claro a mi madre desde el primer día que nos mudamos, esto nunca habría pasado. Y si hubiera sabido validar el dolor de Elena sin ponerme a la defensiva, quizás no estaríamos al borde del divorcio definitivo. La gente en internet me decía que estaba completamente cuerda por defender mi espacio y el legado de mi madre, pero la realidad en el mundo offline es mucho más dura y solitaria. El jardín sigue ahí, los cerezos están pelados y las ramas partidas me recuerdan cada mañana el dolor de la traición. No sé si mi matrimonio se podrá recuperar después de esta grieta tan profunda. Lo único que sé es que la paz mental y el respeto a la memoria de la gente que amas no se pueden negociar con nadie, por muy familia que sea. Yo seguiré con mi vida, sintiendo mucho que las cosas hayan terminado de esta manera tan amarga. Siempre pensé que la familia estaba para ayudarse en las tareas diarias, para no dejar que las cosas buenas se pierdan y para colaborar unidos en el trabajo de la casa. Si las reglas de hoy en día exigen pedir permiso por escrito antes de echar una mano a un hijo, prefiero quedarme al margen. Pero me duele profundamente ver a mi hijo pagando los platos rotos de una intransigencia que no tiene justificación alguna. No era una cuestión de burocracia ni de pedir permiso por escrito. Era una cuestión elemental de empatía básica y respeto a los límites de la propiedad ajena. Si no puedes entender que mi jardín no es tu parcela y que la herencia de mi madre difunta no es tu trofeo de generosidad para el barrio, entonces no hay espacio para la convivencia. No me arrepiento de haber cambiado las cerraduras ni de haber exigido respeto. Si no me mantengo firme ahora, mi vida entera habría estado sometida a los caprichos de mi suegra. Mañana tenemos la primera cita de terapia de pareja para intentar ver si hay alguna posibilidad de arreglar esto o si debemos firmar la separación definitiva. Voy a ir con la intención de escuchar y de asumir mi parte de culpa por no haber sabido gestionar los límites desde el principio. Solo espero que no sea demasiado tarde para salvaguardar lo que tardamos años en construir juntas. Si van a terapia, espero que sirva para que comprendan el verdadero valor de la familia y de la perdonanza. Yo no tengo nada que esconder ni de qué avergonzarme. Mi conciencia está completamente tranquila porque actué con la mejor voluntad de una madre que solo quería ayudar. El tiempo dirá quién tenía la razón en toda esta historia. La verdad está grabada en las cámaras y escrita en el dolor de haber visto profanado el recuerdo de mi madre. No se trata de perdonar una travesura, se trata de saber con quién estás compartiendo tu vida y si esa persona es capaz de protegerte cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es lo único que me importa ahora mismo. Llegamos al final de este desgarrador conflicto familiar. Por un lado tenemos a Elena, una mujer que vio invadida su propiedad privada y profanado el recuerdo sagrado de su madre fallecida por una intromisión intencionada. Por el otro lado tenemos a Teresa, una suegra de la vieja escuela que sostiene haber actuado sin malicia para evitar el desperdicio de una cosecha abundante y cuyo honor fue expuesto públicamente ante todo su vecindario. Y en medio, Marcos, un marido paralizado entre el deber hacia su madre y el compromiso con su esposa. Las cartas están sobre la mesa y las dos versiones han sido expuestas de forma clara. ¿Crees que Elena actuó de manera correcta al cambiar las cerraduras y poner en riesgo su matrimonio por la cosecha del huerto? ¿O consideras que Teresa solo intentaba ayudar y que la reacción de su nuera fue un ataque desproporcionado de orgullo y rencor? Déjanos tu opinión en los comentarios, vota por la opción A para Elena o la opción B para Teresa. Y no olvides suscribirte para más debates morales basados en historias reales.